¿Cuál es la responsabilidad social de los medios de comunicación, de sus empresarios y comunicadores? Hoy vamos a buscar respuestas a este y otros interrogantes que forman parte de un intenso debate en torno a los medios. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, los medios de comunicación bajo distintas miradas desde el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. La usina de medios como nuevo acceso del sector cooperativo a la producción de contenidos. Hecho en Buenos Aires, un medio de comunicación y de inclusión. El programa de polos audiovisuales de la televisión digital abierta. La palabra de la doctora Alessandra Minichelli y del doctor Bernardo Klicksberg. La evolución de la tecnología en las últimas décadas cambió radicalmente nuestras formas de comunicarnos, de acceder a contenidos, de consumirlos y producirlos. A la vez, los medios hoy detentan un alcance y un poder inimaginables hace apenas un tiempo atrás. ¿Pero conocemos en profundidad la incidencia de los medios en nuestra vida diaria? ¿Cuál es la responsabilidad social de un medio y de quienes comunican desde ese medio? ¿Cómo se concibe esa responsabilidad? Lo hablamos con el coordinador del programa Usina de Medios, Naún Mirad. La responsabilidad social en su vínculo con los medios de comunicación es una cosa que es cada vez más importante en nuestras sociedades y la forma en que va tomando nuestra vida, porque nuestras relaciones, la mayor parte de nuestras relaciones están mediatizadas, están cruzadas por relaciones que establecemos a través de los medios de comunicación, cuando a lo mejor hace años atrás esas relaciones eran más directas. Medios de comunicación entendido como un concepto amplio, donde se incluyen no solo los medios masivos de comunicación de tipo informativo, sino los medios que usamos para comunicarnos, lo que es telefonía, lo que es internet, lo que es, bueno, las distintas tecnologías. Entonces, poner el foco en la responsabilidad social de lo que se hace en esos medios, de cómo se lo produce, incluso de qué manera se lo consume, de qué manera se conciben las audiencias y de qué manera las audiencias hacen uso de eso, porque también hay una responsabilidad. Bueno, es un tema que está en absoluta discusión y tenemos que poner foco sobre eso como sociedad porque es un problema masivo, ¿no? Es un problema social. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, para entender cuál es la responsabilidad que tiene una persona que está produciendo contenidos o que está, digamos, a lo largo de toda la cadena de producción de los medios de comunicación, que no es solo el que a lo mejor aparece en cámara o escribe, sino que hay una cierta cantidad de pasos técnicos que lo cubren distintas personas, es que la comunicación en nuestra actualidad no solo es la herramienta que garantiza un derecho básico, que es el derecho a la información, el derecho a la comunicación, sino que es una herramienta que garantiza un derecho que a su vez garantiza otros derechos. Que esto antes no era así. El derecho a la información además garantiza el acceso a la cultura o los derechos vinculados a la cultura, derecho al entretenimiento, derecho a la educación. O sea, la comunicación impacta en otras esferas de la vida y esto cada vez es más así porque por esta cuestión que decíamos antes, todas las relaciones mediatizadas, las relaciones humanas, intersociales mediatizadas, que el rol de los comunicadores es cada vez más importante porque se impactan sobre más cuestiones. Así que la responsabilidad empieza a ser cada vez mayor. El primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, que se desarrolló en Buenos Aires durante el mes de octubre pasado, incluyó como uno de los temas destacados el de la comunicación. Especialistas, periodistas, docentes expusieron y debatieron sobre temas vinculados a la responsabilidad social en el amplio marco de la comunicación. Nos introduce en esta sesión paralela del Congreso y a sus contenidos la doctora Alessandra Minichelli. Estamos por ahí acostumbrados a recibir últimamente información como parcial. Información que tiene que ver con una discusión sobre la ley de medios. Bueno, el planteo de la responsabilidad social en la comunicación va mucho más allá de eso, porque estamos en un momento de evolución, digamos, del hombre y de las comunicaciones, donde quizás estamos con otro cerca y nos mandamos un mensaje de texto. Entonces, el tema de
cómo comunicar, desde qué lugar comunicar, cómo recibir la información, cómo procesar esa información que se recibe, cómo comprometerse con la información que se recibe, de qué forma ser responsable a la hora de decir algo y cómo impacta el decir algo o el recibir esa información en los demás, es uno de los temas de reflexión importante, y para eso vamos a ver justamente en esta sesión paralela distintas personalidades, desde el mundo académico hasta el mundo comunicacional, desde el periodismo de opinión hasta el periodismo de investigación. Lo trabajamos con esta mirada, que todos tengan posibilidad de decir y de expresarse, medio gráfico, medio audiovisual, red social, utilización de la informática. Con todas estas herramientas disponibles, la pregunta va a ser: ¿estamos comunicados? ¿Somos socialmente responsables a la hora de comunicar? ¿Somos socialmente responsables a la hora de recibir y evaluar esa información? ¿Qué tan ingenuos estamos siendo? ¿Cómo debemos fortalecernos también para que ese impacto sea positivo y no negativo en términos de qué decir y cómo decir? Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social en Buenos Aires 2013. CIRS, desde Argentina hacia el mundo. Además, observatorios, fenómeno creciente en los últimos años, referentes y propulsores de políticas públicas y acciones de RSE. La columna del Dr. Bernardo Klicksberg. Y como siempre, noticias internacionales, investigación y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. La sesión sobre comunicación del primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social tuvo entre sus expositores al periodista y director de noticias del Multimedios América, Rolando Graña. Compartimos parte de su exposición. Los medios de comunicación tenemos una doble responsabilidad social. Nosotros, los que trabajamos en la esfera privada, somos empresas, por un lado, y tenemos la particularidad que producimos bienes simbólicos. En esa producción de bienes culturales está la parte más interesante, me parece, o más discutida de lo que podemos hacer los medios de comunicación y de nuestra responsabilidad social. Como empresas, por supuesto, tenemos la responsabilidad social que nos cabe a cualquier empresa. No tenemos que contaminar, tenemos que ser razonablemente solidario, no podemos explotar a los trabajadores, tenemos que tener, una apertura solidaria hacia la gente. Esto como empresas puras. Pero lo que más nos pone en el ojo de la discusión y el debate es lo otro. ¿Cómo influimos en la sociedad con nuestros productos, con estos bienes simbólicos, estos bienes culturales que tienen una lógica diferente? No son tangibles, no tienen dimensiones, se emiten, duran, tienen un tiempo. Parecen que son bienes, nosotros decimos muchas veces que cuando un programa está viejo es una lata que se entrega y se puede repetir, pero no son bienes como se los conoce. Y estos bienes además tienen la particularidad que pueden influir en una sociedad. Y también, ahora sí me quiero detener en la cuestión de las noticias, porque es en las noticias donde empieza a aparecer más claramente la cuestión de nuestra responsabilidad social como medios de comunicación privados. En los productos televisivos más del rubro del entretenimiento, la responsabilidad social está en no transmitir valores peligrosos, valores complejos, xenofobia, burla, bullying, golpes. ¿Cuál es la responsabilidad social cuando uno hace foco en el rubro de las noticias? Y una vieja y querida, que es no mentir. Nuestra responsabilidad social pasa por no mentir. Hecho en Buenos Aires, se lanzó en junio del 2000 como una revista destinada a brindar una oportunidad de obtener un ingreso a personas en situación de calle y sin trabajo, a través de la autogestión y todas aquellas personas que carecían de oportunidades. La revista, escrita por periodistas profesionales, cubre temas de interés general, actualidad, entrevistas a artistas, líderes comunitarios y personalidades.
Sobre esta publicación y sobre la empresa social que la genera, hablamos con Patricia Merkin. Hecho en Buenos Aires es una empresa social dedicada a ofrecer oportunidades de inclusión a personas que están en situación de calle y sin trabajo a través de diferentes actividades. Nuestra actividad más visible, más conocida, es la revista Hecho en Buenos Aires, que se distribuye hace 13 años de manos de vendedores en las esquinas porteñas. Hecho en Buenos Aires se propone que las personas que venden la revista, que retienen 70% del precio de tapa que tiene la publicación, sean protagonistas de su propio futuro. Hecho en Buenos Aires es un proyecto social y cultural destinado a las personas que están en situación de calle, que no tienen un trabajo. El tema de estar en la calle, de tener tu trabajo, de que nadie te mande, de trabajar por tu cuenta, y tenés que ser bastante responsable en ese sentido. Responsable porque tenés que tomarlo como un trabajo. Hecho en Buenos Aires yo lo tomo como un trabajo porque realmente con esto mantengo a mi familia. Nosotros somos, de algún modo, la encarnación de la responsabilidad social, porque somos, de hecho, una empresa social que se dedica específicamente a resolver un problema social a través de un criterio empresario. ¿Por qué dinámica empresaria? Porque hay intercambio de dinero, porque trabajamos sobre un paradigma que intenta modificar las relaciones económicas, sociales y culturales a través de la venta de la revista. Es decir, una persona que compra la revista a un vendedor en la calle está ejerciendo una responsabilidad social. A su vez, la persona que está vendiendo la revista está ejerciendo una responsabilidad sobre sí mismo, porque está protagonizando un proceso, digamos, laboral, que lo ayuda a salir adelante, mediante la autogestión. Entonces, en ese intercambio que se da entre el que compra y el que vende, hay una combustión. Y es en ese momento que se da esa combustión que hay una esperanza de cambio. Y es a través de una acción que es socialmente responsable. Por otra parte, no es que estamos apelando a una responsabilidad social a cambio de nada. O sea, estamos editando un producto de calidad que interesa, que informa a los lectores y que hace realmente una diferencia. ¿Qué rol corresponde a cada actor social para una comunicación responsable? Consultamos al coordinador del programa Usina de Medios, Heraldo Naum Mirad. Para ver qué rol le corresponde a cada uno de los actores sociales en el debate, en la discusión sobre la comunicación, se puede usar una vieja idea que estaba aplicada al tema de la guerra, que la guerra es una cosa muy importante como para dejarlo en manos de los militares. Bueno, la comunicación es una cosa muy importante y tiene mucho peso social para dejarlo en manos de solamente la gente que produce comunicación, o el rol exclusivo de las empresas en definir. Acá en Argentina estamos asistiendo en este momento a un debate muy fuerte, al igual que en toda América Latina, y es un debate también mundial, un debate muy fuerte de cuáles son los ámbitos de injerencia entre las empresas, la ciudadanía, los consumidores y el Estado, y cómo se van repartiendo los roles en este ecosistema o en este ámbito, en este sistema comunicacional. La Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual es un ejemplo de eso. La ley argentina, que es vanguardia a nivel mundial, establece que en el espectro tienen que intervenir tanto el sector privado sin fines de lucro como el sector privado con fines de lucro, y a su vez el Estado. De hecho, parten tercios iguales. Se crean a través de esta ley una figura del defensor del público, la Defensoría del Público, porque él mete al público en la discusión y en el control sobre qué está pasando en los medios y qué deja de pasar, en un ámbito de control de esta ley, que es el AFCA, que es el organismo que tiene encargado la regulación y la aplicación de esta ley. Hay otro organismo que es un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que está integrado por representantes políticos de las distintas cámaras empresariales, representantes de los distintos estados provinciales. O sea, nos hemos dado cuenta que la comunicación tiene un papel muy importante en nuestras vidas y que es un tema de implicancia para toda la población. Entonces, cuanto más sectores estén discutiéndolo, digamos, se va a llegar a equilibrios más, digamos, que de alguna forma nos contemplen a todos, ¿no?
El primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social contó en sus sesiones paralelas con los mensajes de distintos rostros comprometidos, personas, empresas u organizaciones protagonistas o impulsoras de acciones de responsabilidad social o vinculadas al emprendedurismo. Inauguramos hoy la sección Rostros Comprometidos con Carla Zubnovsky y Gisela Busaniche. Por el oficio que tengo, por el oficio que vengo teniendo desde hace 20 años, que estuvo siempre ligado al periodismo o a la comunicación o al estar presente en los medios de comunicación desde un lugar de transmitir mensajes, creo que eso, además de tener el derecho de estar ahí, conlleva responsabilidades. Creo que tenemos obligaciones, algunos como civiles y otros como personas de los medios, de aprovechar esos espacios para tratar de hacer algo. Siempre tengo la idea de que un mundo mejor solo es mejor cuando es mejor para todos, que un mundo mejor no es mejor para algunos. Si no es mejor para todos, simplemente no es mejor. No consigo ese mundo para mí y creo que lo más importante es poder romper el propio prejuicio del ¿y yo qué puedo hacer?, ¿no? Lo importante es tener ganas, es algo muy gratificante y además, sobre todo, es algo necesario. Desde hace 5 años se realizan, de los que formo parte, los encuentros de mujeres que inspiran, donde nos juntamos las mujeres para difundir, divulgar e inspirar a otras mujeres a que hagan distintas cuestiones vinculadas a la responsabilidad social. El juntarse transmite un virus bueno del hacer cosas por los demás. Y el hecho de hacer un congreso que tenga que ver con la responsabilidad social me parece el pilar fundamental. Si esto no tiene lugar, no tiene lugar nada. Creo que lo más importante y lo que todos tenemos que tomar conciencia es que nosotros podemos y que nosotros somos responsables y que es nuestra obligación y que es lindo y que está bueno y que hay que hacerlo. Desde chica siento una responsabilidad con la sociedad. Que algo tengo que hacer para construir un mundo mejor. Y empecé el periodismo con la idea de derribar todos esos conceptos que hacen que seamos una sociedad violenta, excluyente. Busco otro tipo de periodismo, un periodismo que informe de manera distinta, que visibilice, que ponga en agenda temas que otros no tratan. Entonces, para mí es importante llegar con un mensaje a los argentinos de otro periodismo, otra forma de comunicar. Entonces, la responsabilidad social es eso, es realizar pequeñas cosas y de las pequeñas cosas llegar a las grandes obras. Hay muchas organizaciones, fundaciones, instituciones que realizan cosas maravillosas y eso es porque tomaron conciencia, se hicieron sujetos responsables sociales que construyen una sociedad mejor. Así que si un empresario que está muy preocupado por lo suyo encuentra el concepto de responsabilidad social y encuentra la manera de ayudar a los demás, eso le puede cambiar la vida a él, porque ayudarnos cambia la vida, y le puede cambiar la vida a todo su entorno. Planificación, control, eficacia. Un libro de la doctora Alessandra Minichelli, una obra pionera en su género que trata de colaborar con la construcción del Estado. Eficacia. Ideas y tensiones para la articulación actual de políticas públicas y derecho administrativo. Publica Editorial Atlántida. La televisión digital abierta también estuvo representada en el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. TDA es un sistema de transmisión y recepción de la señal de TV que se emite desde un satélite de comunicaciones hacia las antenas receptoras. El sistema tiene como objetivo fundamental alcanzar aquellas zonas de todo el territorio nacional que por sus condiciones geográficas y o de baja densidad poblacional se encuentran fuera del área de cobertura de la televisión digital terrestre. Hablamos con la coordinadora del Sistema de Polos Audiovisuales de la Televisión Digital Abierta, Eva Pivovarsky. La propuesta de Polos en específico es una propuesta de generar el desarrollo local, generar condiciones de sustentabilidad, organización, asociatividad. En ese sentido, estamos acá en el Congreso sobre Responsabilidad Social Empresaria y yo creo que nosotros tenemos en Polos una muestra de lo que puede ser cuando se reúnen distintos sectores, incluso sector empresario, sector privado, en pos de un objetivo común.
Y se trabaja fundamentalmente en generar condiciones de equidad, de inclusión, de desarrollo, de capacitación, para que después estos mismos sistemas productivos puedan, además de acceder a los financiamientos y a las capacidades productivas que se instalen, puedan tener la capacidad también de sustentarse a sí mismos, que creo que es lo que buscamos desde el Estado Nacional. No ser solamente, el Estado es una herramienta, es un impulsor, es un dinamizador de la sociedad, y yo creo que lo estamos consiguiendo. En el caso del programa Polos es muy visible, y además por el grado de compromiso que tanto las universidades como el sector sostienen, e incluso, dicho por ellos mismos, encuentran que es una verdadera y genuina política federal, donde las cosas se hacen, se producen, se piensan y se desarrollan en el mismo lugar que deben suceder y por los actores del lugar. Y en red, en una gran red, ya te digo, 42 nodos. Ojalá contribuyamos de esa manera a crear un nuevo modelo de televisión argentina, hecha desde cualquier lugar de nuestro país y no pensada solamente desde Buenos Aires. Hecho en Buenos Aires, se edita como una alternativa de inclusión para hombres y mujeres de sectores vulnerables. Seguimos nuestro diálogo con Patricia Merkin. Nosotros siempre decimos que nosotros, como organización, si querés, de medios, utilizamos la comunicación como un instrumento de transformación social. Y es ahí donde se pone en juego realmente qué tipo de revista sacamos, qué queremos de la revista. ¿Cómo hacemos para juntar al que tiene con el que no tiene? ¿Cómo generamos esa combustión de cambio? ¿Cómo generamos esa chispa de esperanza en las esquinas porteñas, en el subte, en los colectivos, en los trenes, en las estaciones donde se vende la revista? ¿Cómo generamos ese encuentro? Es a través de un producto periodístico. Y ese producto periodístico tiene algunas características propias. Siempre estamos, de algún modo, tratando de dar voz a colectivos que de repente están un poco silenciados, como son todos los colectivos solidarios, sociales, las movidas comunitarias. Y ahí está nuestra responsabilidad social. Ahí está nuestra responsabilidad social a la hora de comunicar. Por otra parte, también nuestra responsabilidad está también en darle voz a quienes venden la revista, a los vendedores y vendedoras. Y es ahí donde también se pone en juego qué tipo de mensaje queremos comunicar, ¿no? Queremos comunicar mensajes positivos, comunicar mensajes que den pie a que los vendedores realmente puedan integrarse mediante, si querés, mediante su propio esfuerzo, mediante el trabajo, a un circuito que nos permita tener a todos una sociedad mejor. El doctor Bernardo Klicksberg estuvo a cargo de la dirección académica del Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Con él hablamos sobre la responsabilidad vinculada a los medios de comunicación. Las comunicaciones son un eje central del funcionamiento de una sociedad democrática. Todo calificativo respecto a la importancia que tienen es estrecho, porque su importancia está creciendo además. Las nuevas formas de comunicación hacen que se pueda llegar a públicos muchísimo más amplios que nunca en la historia, digamos. Hay un tema que es responsabilidad social de los medios que debe ser muy profundizado, que debe ser muy abierto, empezando por los mismos medios. Es interesante cómo la Asociación de Periódicos de España, los propietarios de los medios españoles, se propusieron hacer un código de conducta de cómo los medios deben informar sobre todo aquello que es discriminación de género. Se fijó un código ético elaborado durante bastante tiempo de cómo hacer esa noticia para proteger al máximo a la mujer, para proteger al máximo a la familia, a los hijos. Ese tipo de direcciones habría que seguirlas a cada momento, porque es mucho, mucho lo que está en juego. Una parte de la educación de la población se produce a través de los medios. La vertiginosa evolución tecnológica en las últimas décadas multiplicó el alcance, las posibilidades y la influencia de los medios de comunicación sobre la sociedad. Hoy conocimos distintas reflexiones coincidentes en cuanto a la necesidad
de acompañar esa evolución, esas posibilidades con responsabilidad social. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en los próximos 40 minutos de RCE.